Ahora estamos en capacidad para estudiar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica eh, es una... sí. Ahora vamos a detenernos al estudio de la primera ley de la termodinámica y de paso comentaremos un poquito la segunda ley de la termodinámica. En general, las leyes de la termodinámica relacionan tres conceptos importantes: calor, trabajo y energía interna. Y una aplicación que tiene este asunto de las leyes de la termodinámica es el asunto de diseñar máquinas térmicas. Una máquina térmica sería un dispositivo diseñado para convertir el calor en trabajo mecánico. Y los motores son un ejemplo de una máquina térmica, como veremos más adelante. En general, como hemos visto, el calor fluye de un depósito caliente a un depósito frío. Eso es un asunto natural. Pero yo puedo aprovechar el movimiento de ese calor y aprovecharlo de alguna manera para que este calor efectúe algún trabajo mecánico y el otro resto de calor que no pude aprovecharlo se me vaya al depósito frío. Entonces la máquina térmica lo que hará es sacar parte del calor, como está en este esquema, convertirlo en trabajo, pero obviamente la suma del calor que fue al depósito frío más el trabajo mecánico debe ser igual al calor que salió del depósito caliente, porque la energía no se puede destruir ni se puede crear. Así, por ejemplo, si salieran 20 julios acá y yo aprovechara 2 julios, entonces aquí tendrían que irse 18 julios hacia el depósito frío. Entonces yo puedo aprovechar, mientras haya una corriente térmica de calor fluyendo desde acá hacia el depósito frío, mientras exista una diferencia de temperatura, es posible aprovechar algo del calor que fluirá de manera natural y obtener trabajo mecánico de esa manera. Veamos aquí en esta ilustración un caso. Por ejemplo, tengo un émbolo en un cilindro. El émbolo puede moverse como si fuera una jeringa y aquí hay un gas frío. Pero empezamos a calentar este gas y el gas al calentarse se va a expandir. Expandiendo el émbolo también va a causar un desplazamiento en este objeto. En este caso he convertido el calor, parte de ese calor, en trabajo mecánico, es decir, en una fuerza que causa un desplazamiento. Si este movimiento pudiera ser continuo de ida y regreso, estaríamos hablando aquí de un motor que podría convertir este movimiento en un movimiento rotacional, por ejemplo. En este caso, el émbolo y el cilindro se comportan en este caso como la máquina aquí y están sacando parte del calor para convertirlo en trabajo mecánico. Obviamente, otro calor pues, se va a desperdiciar al entorno, va a calentar el gas, etcétera, y solo una parte de ese calor se va a aprovechar. Entonces, esto sería una máquina térmica. Si lográramos hacer ese movimiento fluido y de manera cíclica, entonces tendríamos ya un motor. Por ejemplo, vean que aquí el gas caliente está expandiendo este émbolo. Y se le han añadido aquí unos mecanismos como algunas bielas y al final este movimiento rotacional puedo convertirlo en en un movimiento aprovechable. Por ejemplo, esto podría ser un ventilador, cualquier cosa que pueda generar vueltas como las llantas de un vehículo, etcétera. De hecho, este motor se llama motor Stirling y es sencillo de diseñar porque se puede hacer con dos cilindros conectados de esta manera y vean cómo mientras este cilindro se expande genera un movimiento de palanca que hace rotar todo este mecanismo y está sincronizado con un segundo cilindro que está acá. Entonces en este caso el depósito caliente sería este y el depósito frío sería este otro. Y vean cómo la expansión y la compresión del gas generan este movimiento mecánico. ¿Cuándo va a durar este movimiento? Mientras esté encendida esta fuente de calor. Entonces, un motor como este es una máquina térmica y
cuando se desarrollaron motores como este, inició todo un boom en la tecnología de los vehículos transportados por máquinas, ¿verdad? Es decir, el tren funcionando con locomotoras a vapor y los vehículos modernos de combustión interna. De hecho, un vehículo de combustión interna es como estamos viendo aquí, tiene lo que se llama, o sea, el motor en general es un pistón que se mueve libremente en un cilindro. Y ese movimiento se puede convertir en un movimiento circular si este émbolo sube y baja, dadas algunas condiciones como la entrada de combustible y la explosión del combustible. Entonces, aquí en esta idea es la siguiente. Entra una válvula, se abre y entra aire y combustible a una cámara especial mientras el pistón está bajando. Entonces cuando el pistón completa la vuelta y ahora está subiendo, entonces comprime al gas y al aire, y entonces en la siguiente etapa una chispa enciende a esta mezcla de aire y combustible, y esa explosión hace que el cilindro descienda otra vez. En esta carrera de descender el cilindro empuja, como lo vemos aquí en la figura D, empuja otra vez al émbolo hacia abajo, obligando a generar el movimiento circular. Cuando de nuevo este sistema complete otra vez la vuelta, entonces va a expulsar los gases que se generaron en esta combustión acá y se completará el ciclo. Otra vez regresará, y así funcionan los motores. Vamos a verlo más de manera animada. Y vean cómo se admite el combustible acá, el pistón sube, se queman los combustibles y se expande, y luego se liberan los gases por la válvula. Entonces esta es una válvula de admisión, esta es una válvula de escape. Y vean cómo está sincronizada la forma en cómo el cilindro sube y baja con la forma en la que las válvulas se abren y se cierran de manera sincronizada. Entonces, esa explosión que ocurre ahí en esa cámara de combustión es la que crea la potencia del vehículo, porque generará una fuerza enorme rotacional que después la voy a convertir en otro tipo de movimiento, dados engranajes, palancas, etcétera, poleas. Pero en general este es el funcionamiento de un motor. Entonces estoy aprovechando el calor que se genera aquí en esta cámara, y en ese momento la máquina tiene un depósito caliente. Y el depósito frío es cuando se abre esta válvula de acá y deja salir los gases calientes hacia el exterior. En este caso el exterior es el depósito frío, y el depósito caliente sería en este caso la cámara de combustión. Y si ese mecanismo se agiliza, como se ve aquí, con varios pistones trabajando sincronizadamente, entonces lo que se tiene como un motor de 4 cilindros. Así son los vehículos que normalmente trabajan, que andan circulando por ahora, funcionan con este sistema aquí. Y vean de que las válvulas de admisión y de escape aquí están expresadas sin todos los mecanismos. Es como que hemos quitado varias piezas para visualizar, pero en general cada revolución de esta generará entonces un movimiento rotacional, y ese torque lo voy a aprovechar para mover todo un sistema de transmisión que al final moverán las ruedas. Ahora vean aquí algo importante, cómo la sincronía es fundamental. Por eso esta banda transmite esta rotación a una velocidad constante y abre y cierra con este mecanismo que está acá, abre y cierra de forma sincronizada a las válvulas. Obviamente los que conocen más sobre los motores y las reparaciones están muy al tanto de la sincronía. Es un punto muy importante para que este tipo de motor de combustión interna funcione. Y aquí todos estos mecanismos de la biela y del árbol de leva y todas las válvulas sincronizadas hacen posible que este motor convierta en este caso el calor en trabajo mecánico. Y otra vez aquí vemos la importancia de que estén sincronizadas las válvulas, y por eso esta banda generará esa rotación, esa sincronía. Y vean este sistema permite que estén sincronizadas, aunque estén ambas conectadas al mismo eje de rotación. Este sistema permite de que
de que estén eh, sincronizadas. Algunos dicen atiempadas, ¿verdad? A este mecanismo. Bien, entonces en general, volviendo al esquema, entonces una máquina térmica convierte calor en trabajo mecánico. Ahora, es imposible convertir todo el calor en trabajo. Eso ya está vinculado con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica me dice a mí que siempre voy a perder algo del calor residual y no voy a poder aprovecharlo. Así que es imposible tener una máquina que del 100% de calor que salga del depósito caliente, ese 100% se utilice para hacer trabajo mecánico. Normalmente una parte de calor se va a perder y de hecho gran parte del calor se va a perder aun cuando la máquina esté perfectamente diseñada. Siempre se perderá algo de calor residual. Ahora es posible hacerlo al revés. Es posible hacer que el calor se mueva del depósito frío al depósito caliente. Y ustedes dirán, bueno, pero eso viola lo que hemos visto sobre el calor. No es correcto porque vean que ahora, si yo quiero que esto ocurra, debo de invertir energía mecánica en forma de trabajo. Entonces, si ahora esta ya no es una máquina térmica, sino que esta es una bomba de calor, está utilizando energía externa para forzar el calor a desplazarse del lugar frío al lugar caliente. Eso es justamente lo que ocurre en un refrigerador. Pero lo que no es posible es que el calor solo fluya desde el depósito frío al depósito caliente. Esto lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. Si queremos que el calor fluya de manera natural del depósito frío al caliente, pues no lo vamos a conseguir. Tenemos que forzarlo agregando energía mecánica a esta bomba de calor. Entonces, la segunda ley de la termodinámica prohíbe algunas cuestiones relacionadas con la transferencia de calor. Entonces, la forma correcta sería que, o sea, naturalmente el calor fluirá del caliente al frío sin ningún esfuerzo extra o adicional. Pero al revés sí necesitaremos agregar aquí trabajo mecánico. Entonces, este refrigerador es lo que está haciendo. El interior del refrigerador está más frío que el exterior. Y aún así, el sistema de refrigeración saca calor del interior hacia el exterior. Y por eso si tocamos aquí esta parte externa del aparato, lo sentiremos más caliente. Significa que ese calor que está emitiendo aquí, que está radiándolo, por cierto, hacia el exterior, ya vimos que es el calor por radiación, ese calor que se está radiando viene de adentro. Pero claro, eso no es gratuito. Este motor está haciendo ese trabajo. Está sacando calor desde adentro hacia afuera. Entonces, en este caso, es justamente lo que estamos viendo aquí en este sistema. Del depósito frío quiero sacar todavía más calor hacia el depósito caliente, que es el exterior, pero no es gratis. Tengo que invertir trabajo mecánico. En el momento en que este motor se apague o lo quitemos, ahora más bien el calor externo empieza a fluir hacia el congelador hasta que éste se pone en equilibrio térmico con el exterior. Entonces, estamos en funciones de enunciar simbólicamente la primera ley de la termodinámica. Entonces, para entender la primera ley de la termodinámica vamos a manejar tres variables. Número uno, el calor. El calor que entra o sale a un sistema. Lo vamos a representar con la letra Q mayúscula. De aquí en adelante vamos a suponer lo siguiente, que si el calor sale, le vamos a poner signo negativo, porque se pierde hacia el exterior. Y si el calor entra, le vamos a poner positivo, porque ingresa al sistema. Llamémosle sistema a un conjunto de elementos que están asociados entre sí y que tienen algunas características físicas comunes como temperatura, presión, volumen, masa. El otro elemento es el trabajo. El trabajo, representado con W mayúscula, es el trabajo que se efectúa sobre el sistema. Si el sistema hace trabajo sobre el entorno, entonces vamos a ponerle ese trabajo negativo. Pero si el entorno hace trabajo sobre el sistema, entonces el trabajo será positivo. ¿Cómo puede ser posible que un sistema haga trabajo sobre el entorno? Bueno, si el sistema empuja a los elementos del entorno, entonces estará haciendo un trabajo mecánico. Por ejemplo, si el sistema se expande,
Esa expansión implicará empujar lo que estaba alrededor de él y ese trabajo sería saliente, negativo por supuesto. En cambio, si el entorno comprime al sistema y lo obliga a reducir su volumen, entonces el trabajo será positivo. Eso lo hacemos así para que tenga sentido esta ecuación que está aquí abajo. Y el tercer elemento es la energía interna del sistema, que le vamos a llamar con delta U, porque lo que nos va a interesar son los cambios en la energía interna. ¿Qué es la energía interna? Bueno, es la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las moléculas que tiene el sistema en su interior. Entonces, si es así, si estas tres variables las representamos con esos símbolos y respetamos estos signos, entonces la primera ley de la termodinámica la podemos escribir así. El cambio de la energía interna es igual al calor que ingresó menos el trabajo. O sea que es una diferencia, ¿verdad? O sea, si lo que entra y lo que sale, hay una mayor diferencia entre lo que entra y lo que sale, entonces delta U será positivo. Pero si pierdo más de lo que entró, delta U será negativo. Entonces, vamos a verlo con ejemplos y vamos a recordar este asunto. Quizás podemos visualizar esto como un asunto de dinero, ¿verdad? Si la entrada es mayor que la salida, entonces esto implicará ganancias. Y si no es así, si las salidas superan a las entradas, eso representará pérdidas. Y esta delta U puede expresarse de la siguiente manera. Si delta U aumenta, entonces la energía interna aumentará y probablemente la temperatura del sistema aumente porque las moléculas estarán más agitadas. Pero si delta U disminuye, entonces las moléculas estarán menos agitadas y por lo tanto la temperatura disminuirá. Entonces llamamos procesos termodinámicos a aquellos procesos en los que entran en juego estas tres cantidades. Y cuando en un proceso termodinámico no hay transferencia de calor, entonces le vamos a llamar adiabático. Y en ese caso, la primera ley de la termodinámica quedaría sencillamente así. Delta U igual a negativo W, porque aquí iría un 0 en vez de Q. Recuerde que la fórmula es así. Si este número es 0, pues quedaría delta U igual a negativo Q, negativo W. Entonces, si no hay calor, es adiabático. Si no hay trabajo, es isocórico. En ese caso, la fórmula quedaría delta U igual a Q, porque W sería 0 y ya no habría que restarle. Luego, si delta U es 0, entonces el proceso se llama isotérmico. En este caso, W sería igual a Q. Es decir, que todo el trabajo que entra saldría como calor y todo el trabajo que sale también saldría como calor. E isobárico, entonces le llamamos a un cambio que sufre un sistema en el cual la presión es constante, es decir, que el sistema sufre quizás una expansión o una compresión de su volumen, pero la presión no cambió. En ese caso podemos decir de que el trabajo será igual a la presión por el cambio de volumen. ¿Esta fórmula de dónde sale? Bueno, recuerde que el trabajo es fuerza por distancia. Ese es el trabajo mecánico. Y la fuerza, en el caso de un gas que está confinado en un recipiente, sería presión manométrica por el área del recipiente. Pero si asociamos aquí este producto, multiplicamos área por el desplazamiento, eso es volumen, ¿verdad? Área por altura sería en este caso volumen, y entonces el trabajo sería presión por volumen, el cambio de volumen. Recuerden que si el volumen se expande, el trabajo es positivo, pero si el volumen se comprime, el trabajo es negativo. Vamos a ver esto un poco más quizá gráfico con la ayuda de este sistema cartesiano, donde el eje Y va a ser la presión y el eje X va a ser el volumen. Y un proceso termodinámico quizás sea llevar un sistema desde un estado 1 hasta un estado 2. Quizás en este estado 1 tenía una presión tal, presión 1, y un volumen 1, pero llegó a una presión 2 a un volumen final 2. Esta gráfica puede representar así como se ve en este diagrama. Vean de que el calor hace que se expanda este cilindro
y entonces al expandir el volumen aumenta. Vean de que pasó de un volumen inicial a un volumen final. Pero ¿qué pasó con la presión? La presión decayó. Como aumentó el volumen, normalmente el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Al tener más espacio de las partículas donde moverse, la presión manométrica cae. Y eso es lo que se está viendo acá. Entonces, este gráfico que está acá se llama gráfico PV, o sea, gráfico presión-volumen, donde el volumen está expresado en metro cúbico y la presión en pascales. En este caso, este proceso es isotérmico, porque vean que el termómetro no cambió. Es decir, que fue tan equilibrado el asunto que todo el calor que se ejerció aquí, todo ese calor fue igual al trabajo que el pistón hizo sobre el entorno. Recuerden que como este pistón se ha expandido, ha empujado las partículas que estaban en su exterior, han sido desplazadas. Por ejemplo, si aquí pusiéramos un peso, este peso iría subiendo y subiendo porque el pistón lo estaría empujando. Entonces, en este caso, todo el trabajo todo el calor, perdón, se convirtió en trabajo y eso no modificó la temperatura. En este caso sería un proceso como el que vemos acá, isotérmico. Todo el trabajo se convirtió en calor, o todo el calor, viceversa, se convirtió en trabajo. Entonces, llamamos entonces procesos termodinámicos a esos cambios en esas variables y pues en un gráfico presión-volumen podemos distinguir algunos casos especiales de los procesos cuando son adiabáticos, isocóricos, isobáricos o isotérmicos. Siempre que haya un proceso lineal, así como vemos acá, en donde la presión decayó desde acá hasta acá, vean que la presión decayó, pero en este proceso no hubo un cambio en el volumen, o sea, el volumen se mantuvo acá mismo, en el mismo eje horizontal. Entonces, en este caso, el proceso fue isocórico, porque no hubo trabajo. Del proceso 1 al proceso 2. Del proceso 2 al proceso 3, fíjense que hubo una expansión en el volumen. El volumen aumentó, pero lo hizo a una velocidad, perdón, lo hizo a una presión constante. Entonces, este caso sería un proceso isobárico. Entonces, del proceso 2 a 3 sería isobárico. Y el proceso 3 a 4, vean de que el volumen de nuevo se volvió a comprimir, es decir, tenía un volumen alto, pero ahora llegó a un volumen más pequeño, no tanto como el anterior, pero llegó a un volumen más pequeño, y en este caso la presión se elevó un poco, así que no fue ni isobárico, porque la presión fue subiendo poco a poco, pero también aquí hay un detalle, ¿no? Estas flechas que salen de la trayectoria, le vamos a llamar esto trayectoria. Estas flechas que están más gruesas acá me representan el calor, y si la flecha sale de la trayectoria es que el calor fue saliente, pero si la flecha apunta hacia la trayectoria es que ingresó calor. Entonces recuerden que le llamamos a un proceso termodinámico adiabático cuando no hay calor. Así que aquí la única trayectoria adiabática fue la de trayectoria 3 a 4 porque no tiene entrada ni salida de flechas que me representan el calor. Entonces puedo decir de que el proceso 1 y 2 fue isocórico, pero no adiabático. De 2 a 3 fue isobárico, pero no adiabático. El proceso 3 a 4 fue adiabático, porque ahí sí no hubo calor. Ahora, en este otro caso que está acá, vean que el sistema perdió presión, perdiendo calor. Acuérdense que cuando sale calor ya no es adiabático. El volumen, en este caso de 1 a 2 no cambió, entonces es isocórico, o sea, no hubo trabajo de 1 a 2. Pero de 2 a 3 sí cambió el volumen, entonces sí hubo trabajo mecánico, el volumen se redujo y la presión también se redujo. Aquí yo puedo garantizar entonces de que este proceso es adiabático porque no se muestra que salió ni entró calor en el proceso. Ahora, sí hay un trabajo mecánico acá y sí hubo un cambio en la presión, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos un ejemplo con este gráfico, recordando de que presión por volumen es julios, esa es la unidad de trabajo mecánico, o que multiplicar presión por cambio de volumen es trabajo mecánico. Entonces, esta área que está acá sombreada, desde este punto a este otro punto, toda esta área representará el trabajo mecánico. Vamos a verlo con el ejemplo, así.
vamos a suponer que algunos valores, digamos que estos son 0.4 metros cúbicos, o sea, este sistema termodinámico perdió 1000 julios de calor, porque perdió una presión de 60 kilopascales, o sea, la presión cayó desde 90 hasta 30, perdiendo 60 kilopascales, como dice aquí el problema. Luego el sistema se comprime hasta reducir en 0.8 metros cúbicos su volumen. O sea que tenía un volumen de 1.2 metros cúbicos, pero al reducir su volumen quedó en 0.4 metros cúbicos. Eso es una reducción de 0.8 metros cúbicos. Por eso dice aquí se redujo 0.8 metros cúbicos. Pero disminuyendo otros 20 kilopascales la presión. Es decir, que antes estaba en 30 kilopascales. Y redujo otros 20 kilopascales, entonces quedó solamente en 10 kilopascales. Entonces este problema queda ejemplificado en este gráfico presión-volumen. Lo que me están pidiendo aquí es cuál fue el cambio de energía interna en el proceso. Entonces eso me implica que tengo que utilizar la fórmula de la termodinámica. Entonces recordar que el trabajo bajo la curva es en este caso el área que está acá de este trapecio. Y yo si calculo el área de este trapecio puedo calcular entonces el trabajo efectuado. Los datos son que el calor fue menos 1000 julios. ¿Por qué le pongo negativo 1000 julios? Si aquí no tiene el signo menos, es porque el calor salió. Y de acuerdo a la convención de signos, si el calor sale del sistema es negativo. El área bajo la curva la voy a calcular, eso es como un dato porque ya están todas las condiciones para calcularse. Y la incógnita es delta U. Como no hay más calor en el proceso 2 a 3, solo hay del 1 a 2, entonces el calor total es menos 1000. Ahora el área sería solo el área que hay del proceso 2 a 3 porque del proceso 1 a 2 no hay área, o sea, no hay trabajo isocórico. Entonces, antes de resolver delta U, diría delta U sería Q menos W, entonces debo de saber quién es W. Entonces mi trabajo ahorita es calcular esta área. Recordamos que el área de este trapecio es el área del rectángulo, este que está acá, más el área del triángulo que está acá arriba. El área de un rectángulo es base por altura y el área de un triángulo es un medio de la base por altura. ¿Quién es la base aquí? Es 0.8, que desde acá hasta acá es una base de 0.8. Y la altura del rectángulo es 10 kilopascales, o sea 10.000 pascales. En el caso del triángulo, la base sería en este caso otra vez 0.8 y la altura sería desde 10 hasta 30, 20.000 pascales. Entonces metemos los valores a las fórmulas para área y sumamos, entonces da 16.000 julios de trabajo. Como el volumen fue una disminución que sufrió, entonces el trabajo es negativo, o sea que fue el entorno que aplastó al sistema. Entonces aquí tengo que poner negativo 16.000 julios, ¿verdad? Porque es negativo 16.000. Perdón, ahí. Entonces aquí tenemos que como tenemos ya el calor, que es menos 10.000 julios, el menos de la fórmula de la termodinámica, y el trabajo es negativo 16.000 julios porque fue un volumen de disminución, como dijimos antes. Entonces al efectuar menos 10.000 menos 16.000, nos da 15.000 julios. ¿Qué significa eso? De que hubo un aumento en la energía interna. Probablemente este sistema sufrió un aumento en la temperatura, porque entró más energía de lo que salió. Solo salieron 1000 julios, pero ingresaron 16.000 julios de trabajo. Entonces quedó una ganancia de 15.000 julios de calor. Recuerden que este asunto de los gráficos presión-volumen ayudan a describir procesos como el que está acá, hemos visto, de un pistón que se expande y de los motores de combustión interna. El gráfico presión-volumen, si le agregamos el de temperatura, quedaría un volumen tridimensional como este, un gráfico tridimensional, perdón, y nosotros solo nos hemos ocupado de la parte de presión-volumen, solo la parte de acá, esta cara, mejor dicho, del gráfico. Ya si agregamos la temperatura, entonces el gráfico se hace más complicado, pero obviamente tiene más información.